Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. La entrevista es uno de esos géneros del periodismo y posiblemente el que más información aporta cuando entrevistador y entrevistado conectan. Tampoco es que esto último sea condición sine qua non para su correcto desarrollo, ya que en ocasiones una declaración robada puede provocar una crisis de grandes dimensiones. El peligro potencial que entraña esto ha servido para que este género pierda su relevancia, aunque igual el invitado de hoy lo discute, ya que cada vez más en los medios de comunicación se habla pero no se comunica. Se dice muchas cosas pero de poco valor, valga el ejemplo de la política para saber a qué me refiero. Por otro lado, el hecho de que se hayan popularizado las tecnologías de la información trae también como consecuencia su banalización y saturación. Antaño los que salían en medios de comunicación, revistas, periódicos, eran personas de cierta talla y relevancia personal y profesional. Hoy, por desgracia, poco se atiende a estos y, en cambio, ciertos personajes atraen a cientos de millones de espectadores. ¿Está la entrevista herida de muerte? ¿Merece la pena trabajarla? Entiendo que si están viendo este programa y otros de la casa es que valoran este género, cosa que les agradecemos. Hoy uno de los entrevistadores de esta casa se convierte en entrevistado y posiblemente viceversa. Comenzamos. Bueno, ¿quién es el entrevistador entrevistado? Pues ni más ni menos que Gonzalo Altozano. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches y gracias por invitarme a COM. Gracias por venir a COM. ¿Eres entrevistador en general? ¿Es algo que te gusta? ¿Te has dado a conocer, o digamos que se te conoce mucho por tus entrevistas? De hecho, tienes un libro con Editorial Monóculo sobre este género, de este género, tipos de vuelta. ¿Qué tiene la entrevista que no tengan otros géneros? ¿Por qué te enamoraste de ese tipo de periodismo? ¿Puedo empezar negando que me enamoré de este tipo de género? No. ¿Puedo empezar haciéndote quedar mal? Venga. Sí, me gusta la entrevista. Me gusta la entrevista. Tengo un libro de entrevistas, no sobre el género de la entrevista, tengo un libro de entrevistas con la editorial Monóculo y luego tengo otros libros de entrevistas. He ido recogiendo a lo largo de los años las entrevistas que he hecho y las he ido recopilando en libros, siempre con un propósito. Y me gusta mucho, la verdad es que me sale de forma natural porque yo fuera del trabajo soy también muy preguntón, siempre me han interesado mucho la vida de los demás, mucho más que mi vida propia. De hecho, me metí en la cosa esta del periodismo, porque yo era... Tú eres abogado de carrera. Soy licenciado en Derecho, periodista de ejercicio. Yo quería vivir muchas vidas y solamente tenemos una vida, y quería vivir muchas vidas, tenemos una vida. George Soros a lo mejor tiene muchas más, pero yo solamente tengo una vida y ya he recorrido más de la mitad del camino, me temo. Y me di cuenta de que había dos maneras de vivir muchas vidas en una. Una de ellas era siendo actor, que es una vocación para la que no me siento llamado en absoluto y no me frustra. Me parecería aburridísimo ser actor. Y la otra es ser periodista y en concreto entrevistador. ¿Y por qué no te gustaría ser actor? ¿Por qué te parece aburrido? Es un oficio que no me llama en absoluto la atención. Me gusta ir al cine. ¿No te gusta el actuar o no te gusta el mundo del actor? Que no, quitando la parte política que puede resultar algo antipática, no sé cuándo un actor es bueno. Bueno, sí que sé cuándo un actor es malo porque se ve y sé cuándo un actor es bueno, pero no es un mundo que me interese, no me interesan especialmente los actores. Creo que, ahora que lo dices, que he entrevistado a muchísima gente y no sé si habré entrevistado alguna vez a algún actor, ni ganas tengo. Me interesan más los directores, hablando del mundo del cine, que no soy cinéfilo, y me interesan mucho los guionistas, particularmente los guionistas, que no se suelen conocer. Y me gusta ir al cine, pero al cine no de arte y ensayo, sino al cine a los multicines, a ver las últimas novedades. Me gustan mucho el cine español y las películas, las superproducciones americanas, y tengo una manía que me gusta mucho ver los títulos de crédito y me quedo a ver quién ha escrito la película. Ya que has empezado dejándome mal, antes de continuar con esto... Todavía no hemos empezado. A ver si te dejo mal a ti yo. ¿Qué te gusta más, la entrevista o tu pelo?
Me gusta más mi pelo. No tengo ningún mérito en mi pelo. El mérito es de tus padres, ¿no? El mérito no sé de quién es, porque tengo hermanos que no van tan sueltos como yo, hermanos varones, luego las Me chicas... pasa igual en mi familia, es mi hermano el que tiene pelazo. Mi primo y yo siempre le decíamos, maldito C, qué pelazo tiene. No, yo lo del pelo, si me permites hablar del pelo ya que lo has sacado tú, no hay día en el que alguien no me diga algo del pelo. ¿De qué pelazo Será porque tiene? lo provocas. No lo provoco. Lo que Los pasa es que, claro, morritos en pues me termina alternativa, gustando. esas cosas. ¿Qué pasa? Pues que al final la gente te piropea tanto el pelo que te gusta, pues que te sientes no orgulloso porque no hago ningún mérito. Pero bueno, sí, pues es una cosa que me gusta. ¿Sabes que con el pelo se puede clonar? ¿Te clonarías? Pero puedo clonar un montón de ¿Harías una Gonzalitos, legión de ¿no? Gonzalitos? No me lo había planteado. ¿Sí o no? Haría una legión Vale, de vale. Gonzalitos. El mundo sería un lugar muchísimo mejor con millones de Gonzalitos altózanos por ahí sueltos. Sería un poco más aburrido, la gente en las bodas no bailaría, pero sería un lugar mucho mejor. Y me sumaría a eso también de no bailar, o depende del número de copas. En la introducción hablaba de que este género, la entrevista, ha perdido relevancia en el mundo actual, o digamos que ha perdido el peso que tenía antaño, ¿no? La importancia de una buena entrevista para conocer ciertas cosas. Hoy en día, como decía, mucho se dice, pero poco interesante. ¿Cómo valoras la entrevista? ¿La ves, sigue en el podio o ha perdido Bueno, yo puestos? creo que hay una saturación de entrevistas. Esta es una, seguramente. No, esta no, hay una saturación. Hablabas en la introducción de las nuevas tecnologías. Supongo que te estabas refiriendo a los canales de YouTube, a los Sí, podcasts. Siempre se ha dicho que las nuevas tecnologías permiten tener voz a gente que quizá antaño no la tendría, ¿no? Sí, es así. También es verdad una cosa, ahí está la saturación que en YouTube y en las plataformas de podcast al final destacan 4 o 5. Te quiero decir, no creo que haya ahora mismo un español que no tenga un podcast propio. Y el que no lo tiene está pensando en tenerlo. Eso no significa que estemos obligados a escuchar 48 millones de podcasts. Entonces eso es porque no hay tiempo. Al final escuchas lo que sobresale y lo que es notable y lo que está bien hecho. Yo no tengo Entonces, podcast, tengo Te invito, canal de YouTube. te invito a que te hagas uno. ¿Merece la pena o no? Sí, merece la pena, merece mucho la pena. Las nuevas tecnologías yo las veo como una no voy a decir una bendición porque me vas a sermonear, pero me parece que han facilitado mucho las cosas y permiten hacer cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, pues tener tu propio programa de radio, lo que no significa que las nuevas tecnologías te den esa oportunidad, que no tengas que invertir tiempo, esfuerzo, talento, preparación, incluso dinero en hacer un buen producto. Pero sí, están surgiendo cosas muy curiosas que van a convivir perfectamente con los medios de comunicación tradicionales. Yo no soy nada apocalíptico con que el podcast va a acabar con la radio o YouTube va a acabar con la televisión. Van a convivir perfectamente. Hace unos años, tú eres más joven que yo, pero hace unos años, No mucho. en los 80, en los 90, sobre todo en los 90, hubo un boom de los videoclubs. Y decían que el videoclub iba a acabar con Con el cine. La gente sigue yendo al cine ahora, pero en Madrid creo que hay un videoclub. Sí que es cierto que las nuevas tecnologías han permitido que gente... Y hablábamos de la saturación de las entrevistas. Ahora está todo el mundo en los podcasts haciendo entrevistas, conversaciones. Resulta un poco cargante. La gente es libre de hacer lo que le da la gana. No voy a decir yo lo que tienen que hacer y no hacer, pero que no es tan fácil como parece hacer una entrevista. Eso te iba a decir, hay gente realmente creativa, pero ¿por qué crees que es este boom? No solo por que la tecnología lo permite, hay algo de psicoanálisis quizá en las entrevistas, por ser un poco así argentino. Hay una necesidad de comunicar o un cierto ego de la gente que necesita expresarlo. Digo porque hay entrevistadores que casi ellos se entrevistan a sí mismos, ¿no? Cuando entrevistan a alguien, tú en este caso eres una rara avis, sobre todo con el programa de Singulares, en el que tú mismo dices en la promo del programa que tú hay sobras prácticamente, que lo que quieres es que la gente escuche a la persona que se siente enfrente de ti. Sí, bueno, no es que yo lo quiera, es que la gente quiere escuchar eso. No es que yo lo diga, es que la gente quiere escuchar. Cuando alguien hace una entrevista, pues quieren escuchar al entrevistado, no al entrevistador. Hay magníficos profesionales en España, y voy a decir uno que es muy polémico, que es Federico Jiménez dos Santos, que es un extraordinario comunicador, un tipo con una agilidad y un ingenio fuera de toda sospecha,
un editorialista sobre la marcha de cualquier noticia del día y con una gracia insuperable, pero que es un pésimo entrevistador, porque no deja hablar al entrevistado. Tampoco lo puedes tener todo en el periodismo, no puedes tocar todos los palos, habrá quien lo haga, pero en el caso de Federico Jiménez Santos no maneja bien ese... hace una pregunta y casi que la responde él, ¿no? Había un periodista, no es un periodista, pero era un tipo que hacía entrevistas, uno de los muchísimos imitadores de Jesús Quintero que ha habido en España, que ha sido quien realmente ha creado escuela en la entrevista. Lo que pasa es que luego nadie ha estado a la altura de Quintero. Un imitador que era Pedro Ruiz, que de nuevo tú eres muy joven, Javier, pero Pedro Ruiz en los 80 hacía un programa que se llamaba El libro gordo de Pedrete. O sea, una cosa de viernes por la noche muy casposa, y luego unos años después se quiso reconvertir en entrevistador profundo y era un poco patético. Y era un tipo que en una de sus entrevistas llevó a una invitada para que le entrevistase ella a él. Fue una cosa muy patética. Entonces, este es el ejemplo más acabado de un entrevistador que se entrevistaba a sí mismo. Al que has hablado de Jesús Quintero, hay un vídeo viral en YouTube. Creo que me preguntabas por qué esta saturación o por qué esta proliferación de las entrevistas. Es el género más barato de hacer, y eso también... Y más personal. Más personal, pero luego la gente piensa pues que podemos disfrutar mucho una conversación con un amigo en una comida y que luego solo vas a llevar y vas a conseguir trasladar esa atmósfera al oyente. No es así, tienes que tener una preparación, tienes que tener un mínimo oficio. Por eso ahora todo el mundo está haciendo conversaciones en Y aquí has dicho podcast. que es lo más barato, para que no piensen ustedes mal, no hacemos esto aquí porque sea barato. No, porque hay que tener programas de entrevistas. Exacto. Pero el género más completo en el periodismo no es la entrevista, es el reportaje. Que incluye la entrevista, incluye la columna de opinión, incluye la crónica, incluye la noticia. Decías lo de Jesús Quintero, para preparar el programa había un rifirrafe viral en YouTube entre Carlos Alsina y Jesús Quintero, sí, que en paz descanse, en el que, digamos, cada uno defendía un cierto tipo de entrevista, ¿no? ¿Tú eres más de Carlos Alsina o de Jesús Quintero? Carlos Alsina... A ver, Jesús Quintero... Hay varios Jesús Quintero. Yo la primera vez que veía a Jesús Quintero yo tenía 12 años y fue un verano en Madrid, todavía habíamos acabado el colegio, no nos habíamos ido de vacaciones. La casa de mi madre es una casa grande porque somos muchos hermanos, vivíamos entonces todos juntos y hacía mucho calor y yo me levanté a ver la tele. En casa teníamos bastante libertad para ver la tele, no había un control excesivo. Tampoco había telebasura de hoy en día. Había dos cadenas que eran la primera y la segunda, no estaban tan sujetos a las dictaduras de las audiencias y se hacía bastante buena televisión. Yo no soy de los de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero es decir, tengo que decir que en esa época, y antes no habían llegado todavía las privadas, se hacía muy buena televisión, muy buenos productos televisivos. Y encendí la tele y estaba Jesús Quintero, era por la noche, estaba entrevistando, yo no sabía quién era Jesús Quintero, y estaba entrevistando a un delincuente común. Y a mí aquella entrevista me subyugó. Rotulado así, Pepito Pérez, delincuente común. No hace falta rotularlo porque te estaba por la conversación misma, Sería por la entrevista misma, sabías que era un... A ver si podemos rotular a Gonzalo en la siguiente que lo pongáis, ponemos delincuente común. Estabas haciendo mucha broma del pelo, ahora entiendo por qué, bebé, se me está tapando la cara. Iba a decir que si veías bueno, bien. Estoy viendo bien, vale. Estoy viendo bien. Te ves bien, ¿no? Estás bueno, sí. Y a mí me subyugó esa entrevista de Jesús Quintero. De verdad que me subyugó. Y yo veía todos los programas de Jesús Quintero. Ese programa en concreto era El Perro Verde en Televisión Española. Antes había hecho uno en la radio que era El Loco de la Colina, El Hombre de la Roulotte, que yo no había llegado a conocer. Luego hizo Quién sabe nadie en Telemadrid. Y es verdad que el personaje de Quintero, que a mí me fascinaba y me subyugaba, de alguna manera el personaje se terminó comiendo a la persona de Jesús Quintero y al final, a mi juicio, era una parodia de sí mismo. Y Carlos Alsina, me preguntas por Carlos Alsina, me parece uno de los periodistas más sagaces, entrevistador, hasta tal punto que es de los pocos entrevistadores políticos que consigue poner en aprietos a los entrevistados y le tienen auténtico pánico porque el tipo es extremadamente inteligente y es muy sagaz y muy agudo. Y hace unas introducciones a las entrevistas que son magistrales. Tengo una anécdota con Carlos Alsina cuando vino a la universidad, encuentros con profesionales. Explicó toda la profesión, en fin, estas cosas, y cuando terminó, antes de marcharse, dijo, ¿qué queréis ser? Entonces empezó a levantar las chicas guapas, presentadora, otros periodistas deportivos, ¿no? Y yo era el último
en ese momento estaba en la parte de atrás, no porque solo está en la parte de atrás, solo está en la parte de delante, era el típico estudiante pesado, de muchas preguntas, y me dijo, bueno, y levanto la mano y periodista de guerra, y me dijo, tú vas a tener trabajo. ¿Cuánto se equivocaba? Me preparé para eso, nunca he trabajado de periodista de guerra. Bueno, estás joven. Al menos al uso, espero poder... Herbert Matthews, que es el periodista que descubre a Fidel Castro, que le hace una entrevista, hablamos del género de la entrevista, Herbert Matthews le consigue hacer una entrevista a Fidel Castro en 1957, en la Sierra Maestra, que es una entrevista que luego publica en el New York Times, y es una entrevista que precipita la caída de Fulgencio Batista y la llegada al poder de Fidel Castro, para que veas la importancia o la trascendencia política que pueden tener algunas entrevistas. Te digo esto de Herbert Matthews porque su primera guerra fue la guerra, creo que fue la Guerra Civil Española, o sea que se fue con 37 años a la guerra. Estás a tiempo, te quiero decir. A ver si me mandáis a Ucrania de una vez. Yo te mandaría, pero con billete de ida. Y la vuelta ya me busco la vida. Eso es. Y si no, que me quede lejos. Hay dos... O sea, se prepara siempre la entrevista. Bueno, digamos que hay gente que no la prepara, pero... hay mucha gente que no la prepara. Claro, si no se prepara puede ser peligrosa. Por el entrevistador, que puedes meter la pata, y por el entrevistado, que te pueden pillar con digamos, los paños mayores por el suelo, ¿no? Lo digo porque te quería preguntar a raíz de esto, que quizá hay sobrepreparación de algunas entrevistas, hablaba de la política en la introducción, en las que no son entrevistas, realmente es una persona hace preguntas y la otra coloca unos mensajes. ¿Te refieres a los políticos habitualmente? Sí, pero cada vez no solo políticos, la comunicación, ya sabes, en las empresas, ¿no? Hay un guión muy fijo que se tiene que decir, esa espontaneidad quizá de la entrevista se ha perdido. No busques espontaneidad en un político ni tampoco en un alto directivo de una No, pero antaño, hablabas antes, quizá los políticos tenían más labia, ¿no? Veamos, yo creo Mussolini, eran gente ¿A quién te refieres? Mussolini, por ejemplo, hablaba mucho, ¿no? Mussolini la verborrea esa se ha perdido. Tiene un libro de entrevistas que le hace una entrevista a un periodista llamado Emil Ludwig, que ha sido uno de los grandes del género de la entrevista, que es un libro portentoso que te voy a regalar porque te va a gustar. Te lo agradezco. Te va a gustar mucho. Y eran entrevistas que se hacían en una época en la que no existían grabadoras, es decir, que tomaban notas. Un periodista que tú conoces bien, un viejo periodista, que es Vicente Talón, que también ha sido un gran entrevistador. Fue el primer periodista español que entrevistó a la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Fue el primer periodista español que entrevistó a Gaddafi. De hecho, tenían una amistad que rayaba casi la hermandad. En su casa tenía unos cuantos regalos de Gaddafi. Tenía unos cuantos y yo creo que fue el primer periodista que entrevistó a Yasir Arafat. Es un periodista, Vicente Talón, que está en todas las guerras del mundo, lo que te hubiese gustado hacer. Él fue el maestro de Arturo Pérez Reverte. Bueno, había otros periodistas de guerra. Y de Gustavo Morales también, sí. Y de Gustavo Morales. Y Vicente las entrevistas las sigue haciendo todavía, porque él sigue haciendo entrevistas, hizo una tesis sobre la transición, Vicente las sigue haciendo todavía a mano, tomando notas. Y no hay ningún entrevistado que le haya dicho, oye, esto lo has transcrito mal. Una vez me dijo él, tengo la suerte de conocerle, me decía, yo las entrevistas... Le tienes que traer aquí. Le tengo que traer. Está una entrevista soñada, la típica pregunta, ¿a quién te gustaría entrevistar? A Vicente Talón. Pues cuando venga le entrevistamos los dos. Venga. Y él me decía que precisamente como no había eso que tú decías, esos artilugios de hoy en día, lo que hacía era nada más terminar la entrevista, yéndose a escribirla, la repasaba mentalmente en su cabeza. Hacía 2 veces la entrevista, una real y otra imaginada. Quizás sea una buena forma, ¿no? Yo tengo un amigo, no diré su nombre, o sí que lo diré, Jesús García, que hizo una entrevista para una revista que se llamaba El Semanario Alba hace ya 2004, 2005 era su primera entrevista y entrevistó a Cristina López Slichting, con la mala suerte de que no se le grabó la entrevista. Y el tipo estaba tan apurado, porque era su primera entrevista, su primer trabajo, tenía miedo de que le echaran, que no te digo que se la inventara, pero a partir de las notas que había tomado, reconstruyó la entrevista. Y Cristina López Slichting le llamó para felicitarle por lo bien que había transcrito la entrevista. Es decir, esas cosas pasan. Acuérdate que bueno, tú estabas acompañante, pero nos pasó algo parecido. No lo voy a contar, pero bueno, hicimos una entrevista que no era por trabajo, pero no se grabó. En fin, el personaje no sé si lo merecía o no. Pero bueno. No lo merecía para nada. Les decía lo de la preparación por el tema del peligro, y lo digo porque, al menos desde que estoy haciendo este programa, muchos entrevistados me han dicho, ¿te has leído mi libro?
Sí, y te lo agradecen, ¿verdad? Y te lo agradecen. Y te lo dicen como si fuese la excepción cuando tendría que ser la regla. Sí. Pero es que lamentablemente la regla es que la gente no se lee los libros cuando vas a entrevistar a un autor de un libro, y si no es el autor de un libro, pues la gente no ha hecho un trabajo previo. Digo la gente, digo los entrevistadores. En términos generales es triste, pero es así. Luego se habla de crisis del periodismo y dices, pero ¿cómo no va a estar en crisis si mucha gente no hace su trabajo y no lo hace como lo tiene que hacer? Pablo Iglesias, que te vas a escandalizar, que es un buen entrevistador. Él tenía un programa que se llamaba Otra Vuelta de Tuerca, donde entrevistaba a gente que pensaba muy distinto a él. Por ejemplo, a Juan Manuel de Prada. Tiene una entrevista con Juan Manuel de Prada. Tiene una entrevista con Fernando Romay, que acaba de estar por aquí ahora también. Es muy buen entrevistador Pablo Iglesias, y además la parte más política se la dejaba fuera de las entrevistas. Y Pablo Iglesias decía que a él le encantaba que le entrevistasen periodistas españoles porque siempre le preguntaban lo mismo. Le preguntaban lo mismo porque toda labor de documentación que habían hecho había sido meterse en Google, y en la primera página de Google, la primera página de búsquedas, pues las primeras entrevistas las veían y volvían a preguntar lo mismo. ¿Qué pasa? Que el tipo ya se tenía perfectamente estudiada la respuesta al tema de Venezuela, al tema de Irán, al tema del chalet de Galapagar, entonces nadie iba más allá de eso. ¿Que hay que prepararse las entrevistas? Por favor. Las entrevistas y no solamente las entrevistas. Y no son las entrevistas, sí. ¿Es un arte la entrevista? No lo considero tal, y si es un arte, yo desde luego no soy ni un artista ni un orfebre. No te lo preguntaba por eso, no te preocupes, pero... No, pero si dices sí, es un arte, pues parece que estás diciendo sí, claro, yo soy un artista. Hay gente que tiene, como hemos dicho antes, está más preparado para algunas cosas, en la mejor otras. Sí, es un oficio. Al entrevistador tipo Jesús Quintero se le ve que tiene Jesús Quintero planta de entrevistador. Jesús Quintero era un personaje único, el Jesús Quintero de la primera época para mí. Luego ya te digo, a mi gusto se terminó autoparodiando y ya no era tan genial como era al principio, pero el hombre tenía un algo, tenía un don, tenía un algo que yo no he vuelto a ver una entrevista como las de Quintero de los 80 y los 90 y no la he vuelto a ver. Veo las suyas en YouTube a veces y era abracadabrante el tipo. Y luego hay gente que escucha mejor, que le gusta más escuchar. A mí me gusta mucho escuchar. Entonces también todas las entrevistas que yo haya podido hacer y que hayan podido gustar es porque tengo una cierta predisposición natural, que es que me gusta escuchar y me gustan las historias de la gente, me gusta la gente y me gustan sus historias, y eso ayuda bastante. Hay gente a la que es más opinadora y que le interesan menos la opinión y las vidas de los demás, entonces esto va por temperamentos. Hablamos de esa saturación de contenidos y que da la sensación de que cada vez hay menos que decir. ¿Eso es por el que decíamos de que se ha explotado demasiado la entrevista o porque el mundo cada vez es más monótono? No, el mundo no es cada vez más monótono. Y hay mucho que decir y hay mucha gente que tiene cosas muy interesantes que decir. ¿Qué pasa? Que hay que salir a buscar a esa gente que tiene cosas interesantes que decir, y una vez que te has encontrado a esa gente que tiene cosas interesantes que decir, tú, como periodista, como entrevistador, tienes que hacer un trabajo previo de qué es lo que vas a sacar de esa persona. Hay entrevistados que tienen mucho que contar y luego hay una persona que le está haciendo unas preguntas completamente absurdas. Tú no puedes entrevistar a José Luis García, que es uno de nuestros grandes cineastas. Te digo José Luis García como te puede decir cualquier personaje con mucho que contar, y preguntarle por Pedro Sánchez. Me parece un desperdicio. O preguntarle sobre el momento político actual con nombres y apellidos, o entrevistar, qué sé yo, Antonio Escotado, que en paz descanse, y haberle preguntado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay veces... Ojo, que seguramente la respuesta fuera divertida. O fuese una respuesta para salir del paso. Pero hay mucho que contar y hay mucha gente que tiene mucho que contar, y hay que salir a la calle a encontrar a esos personajes que están ahí. Hay muchísimo que contar y vivimos unos tiempos cualquier cosa menos monótonos. Bueno, no los tiempos, me refiero la comunicación, el mensaje cada vez más oficialista, más expandido, más, bueno, pues más homogéneo. Salte de ese carril. No, lo digo porque es muy veces... interesante. Los políticos en activo son aburridísimos de entrevistar. Ahora bien, en el momento en el que dejan de estar en activo, o salen y salen mal del partido en el que estaban, o han dimitido, o les han cesado, son interesantísimos. Los políticos que respiran por la herida, a mí ahora me encantaría entrevistar
1-1 a la vieja guardia de Felipe González, que hace poco se reunieron en un restaurante, yo creo que para conspirar, o no conspirar, pero sí para arremeter contra Pedro Sánchez. Y estaban ahí todos, estaban Felipe González, estaban Alfonso Guerra, estaba Carlos Olchaga, estaba José Luis Corcuera, Pepe Barrio Nuevo. Y me parece que es un proyecto interesantísimo entrevistarles a todos ellos, porque ahora tienen mucho que contar. En su momento estaban más sujetos al argumentario, al calcular las respuestas, al vigilar las palabras, pero ahora que ya no tienen nada que perder, porque no tienen nada que perder, es interesante. Hay muchísimo que contar. Pero esa lista añadía otro tipo de personas que son los de la curia romana, la curia vaticana. También cuando se van, hablan de lo que no pueden hablar cuando están dentro. La curia romana, lo que pasa en la curia romana es es entre atroz, porque es atroz lo que pasa en la curia romana, y apasionante, claro que sí. Pero son unas luchas de poder intestinas. Y además es el estado, digamos, más antiguo, con los servicios de inteligencia más antiguos, y eso realmente da para muchas novelas negras. Debe haber cardenales santos, pero hay otros que son cualquier cosa menos santos, que yo me los imagino con veneno en el anillo cardenalicio. No vas muy lejos. No, que no estoy muy lejos. No, no estoy muy lejos. No pasan unas cosas que yo creo que si las ven los demonios se dan la vuelta para no verlas. Hay una parte de o digamos uno de los objetivos de la entrevista es el servicio público. ¿Consideras que la entrevista sirve al bien común cuando está bien hecha? No me lo planteo así. Perdóname. Lo digo como servicio. Perdóname, decir, mi vocación al servicio público, de Villamor, del Marca, y al bien común. Hablo de las entrevistas la contraportada útiles. Que yo no sé si sigue haciéndose, la de la chica esta despampanante, aportaba un gran servicio al bien común. Sobre todo a Mariano Rajoy. Sobre todo a Mariano Rajoy y a muchísima gente que lee Y el Marca. No me planteo el periodismo como un servicio público. Yo sé que es lo que hay que decir, pero no ni para defender el artículo X de la Constitución que consagra la libertad de expresión. Eso tampoco lo hago. Ni nada de eso. No, hay que hacer tu trabajo sea el que sea, pero el de periodista, el de camarero, el de taxista, lo tienes que hacer bien por un prurito personal tuyo de que las cosas las tienes que hacer bien y el trabajo tienes que hacer bien. Pero yo no me planteo estar haciendo un servicio público. No me lo planteo. Entiendo que tú tengas esa vocación. Siempre Javier, dicen que los periodistas... Te lo digo sin cinismo. No, siempre dicen que los periodistas, o al menos también nos lo dicen en la universidad, ¿no? Es decir, no hay democracia sin un periodismo libre. Y como cada vez el periodismo es menos libre, hay menos democracia. Esto es una regla de 3. Bueno, el periodismo es menos libre, pero ahora volvemos al tema de las nuevas tecnologías. Ahora te puedes montar un podcast bien montado y un buen canal de YouTube. O te tumban el canal, como me pasa a mí. Bueno, pues si sabes que hay una censura a Villamor, pues sí. Sortéala, tío. Poner un pitido cada vez que suene la palabra y ponerlo en el texto. Ha habido épocas de censura en España y no solamente en España, que no voy a hacer yo una defensa de la censura, pero que sí que ha agudizado el ingenio de los creadores, ahora se llama los creadores de contenido. Pero hombre, si sabes que si vas a hablar de un tema, por mucha razón que tengan, te lo van a censurar, pues plantéate si es mejor no hablar de ese tema. O no en esos canales. Tampoco quedan muchos. Van quedando. No, sí, y si no, como dicen, móntate un Twitter, ¿no? Si no te gusta Twitter, móntate uno, como si fuera tan fácil. Vete a Parler. Hay otra... Bueno, hablamos siempre de la entrevista como algo que decir, pero algo importante también son los silencios, ¿no? Los silencios a veces dicen más de lo que uno piensa. Volvemos a Jesús Quintero. Él juega muy bien con los silencios y lo que hacía era generaba una cierta atmósfera que al entrevistado le resultaba muy incómoda. Entonces el entrevistado se veía en la obligación de llenar ese silencio, que a él le parecía tan incómodo, pues contando más de lo que le había preguntado Jesús Quintero. Pues eso conseguía esos titulares. Y luego volvemos de Jesús Quintero, vamos de nuevo a los imitadores de Jesús Quintero, que ninguno ha dominado los silencios como los dominaba Jesús Quintero. No creo que se trate tanto de silencios como de dejar hablar al entrevistado. Ana Pastor, de El Objetivo de La Sexta, que por cierto lo han cancelado. ¿Lo han cancelado? Han perdido el 80% de audiencia. Pues te iba a decir que me alegro. Sí, me alegro. Ana Pastor era este periodismo impertinente de ser muy incisiva, pero no es que fuese impertinente, es que era maleducada y no dejaba terminar las respuestas del entrevistado. Mujer, si estás preguntándole, déjale que se explique y luego si quieres contraataca, pero no lo interrumpas porque significa que no te está importando nada de lo que está diciendo y tampoco se trata de eso. Me da rabia porque ahora que lo has dicho no lo había planteado,
por poner el trozo con la entrevista de Marine Le Pen, es quizá uno de los mejores Es uno de los mejores momentos cuando le dice, usted contrataría, acogería en su casa a un inmigrante ilegal. Dice, ¿usted tiene un inmigrante en su casa? Y ella, dice, sí. Pues probablemente sería la chica de servicio que la tenía sin papeles. Y ahí le dijo, ¿en serio? Es la primera persona que acoge a un inmigrante, a un refugiado, no me acuerdo si era. Una vez Ana Pastor fue al programa de Wyoming y Wyoming hizo broma con eso. Le dijo, bueno, te dejo, Ana, que te vayas a tu casa porque probablemente tengas un montón de inmigrantes acogidos a los que tengas que dar de cenar. Fíjate, para que hasta Wyoming en La Sexta haga broma de eso, el ridículo que hizo Ana Pastor. Eso quizá fue uno de esos ejemplos de cómo no se tiene que hacer una entrevista, ¿no? O de mala preparación. Cómo no se tiene que estar en general en el mundo, que es como están Ana Pastor y García Ferreras, que es repartiendo aquí carnes de no se sabe qué y poniéndose de ejemplo de no se sabe qué, cuando en verdad Ferreras tenía unas relaciones un tanto extrañas con uno de los tipos más siniestros de la vida pública española, que es el comisario Villarejo, y está perfectamente probado que Ferreras, el del más periodismo, ha dado noticias falsas a sabiendas de que eran falsas. Entonces me alegro que haya perdido Ana Pastor el 80% de su audiencia y me alegraré si García Ferreras pierde el 100% de la audiencia. Luego tenemos el diario.es que dice periodismo a pesar de todo. Periodismo a pesar del diario.es, sí. Con esto te quiero preguntar ejemplos de manual que tú tengas de tu experiencia o que hayas visto de otras personas de lo que se debe y lo que no se debe hacer en una entrevista. Lo que no se debe hacer es... Nunca te saques un moco cuando te están enfocando. Pues por yo digo uno, venga tú el siguiente. No, lo que no puedes hacer, y eso pasa mucho a los periodistas más jóvenes o que están empezando, y es más disculpable en ellos, pero ya no es tan disculpable cuando el periodista va acumulando trienios. Lo que no puedes hacer, tienes que ir con un cuestionario, con un guión, algo parecido, pero no puedes ser esclavo del cuestionario. Y eso se ve mucho en entrevistas, que el periodista ha entrado con ese cuestionario y ya ha salido con ese cuestionario, ya ha construido la entrevista a partir de ese cuestionario. Entonces, a lo mejor en mitad de una respuesta, el entrevistado le reconoce que él mató a Kennedy y a Manolete, y el entrevistador, en vez de preguntarle, ¿pero cómo es eso? Cuénteme eso, pues le hace la siguiente pregunta que no tiene nada que ver ni con Kennedy ni con Manolete. Entonces, lo que hay que hacer es preparárselas, y lo que no hay que hacer, entre otras muchas cosas, es llevarte un cuestionario y no salir del cuestionario. Tampoco puedes hacer esas entrevistas de cuéntame quién es Javier Villamor. Esa pregunta tiene que estar terminantemente prohibida. Javier Villamor o quien sea quien tenés sobre todo delante. para no hablar en tercera persona, que denota cierto problema mental. Algo así. Te decía antes también lo del el excesivo celo en la comunicación, en el control de la comunicación, porque hay muchas entrevistas que no te las dan si no haces lo que ellos quieren que hagas. Sí. Y te puede meter en problemas. Condiciones. Bueno, si tú vas a un sitio y ves una entrevista, el que te va a poner las condiciones es el otro. Lo que no es de recibo es que a ti te pidan una entrevista y que te impongan las condiciones. El que pide, el que solicita la entrevista es el que juega con desventaja. Entonces, quieres entrevistar a un personaje X, pues va a ser según sus condiciones. Eso no significa que tengas que aceptarlas todas, las puedes negociar. Pero sí, se da mucho en política, pero yo creo que se ha dado siempre en política, y que pensamos que los argumentarios son cosa de ahora, pero los partidos políticos, los políticos a lo largo de la historia, lo más parecido, odio citar a Chesterton porque hay una saturación de Chesterton. Mejor pero Chesterton que Churchill, o sea que... Chesterton decía, y lo dice en su autobiografía, porque también se le atribuyen muchas frases que no son suyas, pero esta sí que está, y yo la leí en su autobiografía, decía que lo más parecido a un parlamentario del Partido Conservador no es un votante del Partido Conservador, es un parlamentario del Partido Laborista. Es decir, los políticos son muy parecidos entre sí, da igual el partido, da igual el país y da igual la época. Y siempre han sido como son, y son gente muy celosa del mensaje que quieren controlar, pero como no hay en ningún otro gremio. Es decir, yo he entrevistado... Lo mejor suele ser entrevistar a periodistas porque entre bomberos no nos pisamos la manguera y hay una serie de códigos que sobreentendemos. Pero hay gremios muy agradecidos, el de la música es muy agradecido, el de los artistas, el de los cantantes. Yo no soy especialmente aficionado a la música, pero últimamente sí que he hecho entrevistas a artistas y es muy agradecido. Además, luego te invitan a sus conciertos y
y es muy agradecido. Pero los políticos suelen ser bastante tostones. Los políticos en activo... ¿A quién has ido a ver recientemente? Que te Pues he estado entrevistado y me invitó a un concierto DJ Nano, que es un tipazo. Su historia es un tipazo. O sea, su historia te lleva a pensar que él es un tipazo, y estuve en un concierto también invitado por David Summers de Los Hombres G, que son otros tipazos y son patrimonio nacional, unos tíos que llevan 40 años en la cresta de la ola, los 4 que empezaron ese grupo. Padre de David Summers, Manuel Summers, el director de cine, le decía a David: no te pienses que vas a estar con 60 años cantando Sufre Mamón. Pues el tío está a punto de los 60 años y es impensable que den un concierto sin que terminen cantando Sufre Mamón, porque el público entonces exige que le devuelvan el dinero de las entradas. Son unos tipos formidables. Y entrevisté a David Summers precisamente en este plató, y es un tipo 10, un tipo de los que hay que cuidar. Ahora que y DJ Nano es otro tipazo y otro patrimonio nacional que tenemos que cuidar entre todos, porque ahora que se habla mucho de lo de la marca España, que no me termina de gustar del todo, pero ahora que llevan allá donde van, y van por muchos lados del mundo, van con el buen nombre de España, que es nuestro país, y lo dejan bien alto. Ahora que has dicho lo de Summers, bueno, pues la reciente polémica por sus letras. Que quedó en nada. Sí, Javier, pero quedó en nada. Pero bueno, es un intento de, al menos, de tocar las Quedó gónadas. en nada, porque dijo: voy a vengarme de ese marica, y hay alguien que en un programa de televisión, no nos acordamos ya ni quién lo dijo ni cuál era el programa de televisión, pero la gente, y yo lo veo en los niños de ahora, que cantan Sufre Mamón y les sigue divirtiendo y sigue emocionando a distintas generaciones. Otro día en el concierto, en el We Think, que es que había generaciones, es que había abuelos, había padres y había hijos. ¿Y tú dónde te englobas? Yo estaba entre los padres molones. Y todo el mundo disfrutaba con esa canción. Y Te no queda tiene... poco para abuelo, pero eres padre y eres hijo. Yo soy padre y soy padre casi abuelo, sí. Te decía lo de Summers porque te quería preguntar precisamente si esta atmósfera de presión que vivimos hoy en día afecta también a las entrevistas, no tanto por el entrevistado, sino por el entrevistador. Es decir, esta autocensura de la que hablábamos antes, ¿afecta a este género en especial o no? No, yo creo que le afecta más al entrevistado que al entrevistador. No. Vete a buscar a personajes que todas estas cosas le parezcan una tontería, y que sepan que estas tormentas que se forman de la cancelación, y volvemos al ejemplo de David Summers y de Los Hombres G y de Sufre Mamón, que no somos capaces tú y yo ahora de recordar ni cuál fue el programa. Creo que fue Pasapalabra, y no recordamos quién fue la persona que creó una polémica interesada, pero que ha quedado en nada. Te quiero decir que hay una cierta... No me gusta lo de la corrección política porque está muy sobado, pero es verdad que hay una cierta... Bueno, pues una situación general que puede invitar a la autocensura, pero que somos libres para saltarnos esa autocensura, y somos libres también para buscar a entrevistados y a gente y historias que burlen esa autocensura. Yo creo que de verdad que esto de la cultura de la cancelación y la corrección política va a terminar cayendo por su propio peso, y está empezando a caer por su propio peso. Esto no se sostiene. Me miras decepcionado porque tú piensas que esto es el fin, que es el apocalipsis. Eso es el comienzo del fin. Que para saber lo que está pasando, yo sé que tú no lees ni teletipos ni tal, que lees el apocalipsis todos los días porque ves perfectamente reflejado el signo de los tiempos, pero esto se cae por su propio peso, Javier. Y hay una reacción que viene de parte de los sectores menos conservadores de la sociedad. Los sectores más conservadores siempre son los más sujetos a caricatura, y empieza a haber una reacción por parte de sectores menos conservadores, es decir, menos sujetos a caricatura, que están reaccionando contra todas estas cosas y están diciendo: vamos a dejarnos ya de tonterías. Tú sabes que en Twitter hay un bot que te recuerda cosas, no sé si lo sabías. No sabía. Pues ahora es para poner Reminder Bot en dentro de 10 años, recuérdame que Altozano dijo que esto no se sostiene. A ver dónde estamos en 10 años. Esto no se sostiene, y en 10 años me puedo equivocar perfectamente. Yo me equivoco mucho. Espero que no te equivoques por el bien de todos, pero bueno, quizá también es divertido que vaya peor. Me equivoco mucho. Porque así tenemos más justificación para hacer otro tipo de años. No, pero nos reímos. Yo me río con estas cosas. No, yo me río. Y hay que reírse. Y a mí me da pena también la censura en Twitter, sobre todo cuando nos bloquean ciertos personajes, porque me quitan la ilusión del día. ¿Sabes? Yo, Antonio Maestre, Rosa Villacastín, por las mañanas, me echaba unas risas. Rosa Villacastín es otro tesoro nacional, otro patrimonio nacional. Me ha bloqueado, igual que Pablo Iglesias, no les puedo ver. Es una persona... Rosa Villacastín es difícilmente parodiable. Tú no puedes hacer una... ¿Sabes que hay cuentas en Twitter que son parodias de personajes? Sí. Tú no puedes hacer una cuenta parodia de Rosa Villacastín
porque nunca te vas a aproximar a lo que es Rosa Villacastín sin parodia, porque Rosa Villacastín es una parodia en Twitter, y si lo es en Twitter, supongo que lo es fuera de Twitter, pero es... Yo me divierto muchísimo. ¿Te tiene bloqueado o no? Lo digo para que me las No, pases, no, a mí no me tiene bloqueado. Yo soy muy cuidadoso para que no me bloquee nunca, porque no me quiero privar del placer de desayunarme con los tweets de Rosa Villacastín, que es la Charo por antonomasia. Totalmente. Pero con cariño, ¿eh? Bueno, luego está otra que que me gusta llamar a Laia, la exministra de Exteriores, Charo Laia, yo la llamo. También es un ejemplo de Charo, ¿no? No la sigo mucho, ¿no? No, me refiero simplemente por la imagen. Quizá sí, la imagen es de Charo. Twitter ha dado unas cosas divertidísimas, como estos biotipos humanos de las Charos y de los cuñados y los Cayetanos, chats y los Virgin. Chats. Es muy divertido. ¿Qué entrevistadores, top 3 de cada uno, ¿vale? ¿Qué entrevistadores pones de ejemplo para bien y para mal? Los hemos dicho y me voy a parecer ¿Cuáles repetitivo. pasarán a los anales de la historia y cuáles Pues no? pasarán muy pocos y no pasaremos el resto, pero hay que decir también a la gente que el periodismo no va de pasar a la posteridad, y a los chavales jóvenes que se quieran dedicar a esto, pues que esto no va de ser famoso ni de que te conozcan, y que va de hacer... Puedes llegar a serlo. Puedes llegar a serlo, pero que no va de eso. Entonces pasarán, te he dicho antes, Jesús Quintero, pasará Bill Buckley en Estados Unidos, que era un tipo muy conservativo y que entrevistó a todo tipo de gente, que no solamente no se planteaba la entrevista. Él tenía una revista que era la National Review, que sí que podía plantearla en términos de batalla cultural. Es el tipo que en Estados Unidos consigue que la derecha o el conservadurismo fuese cool, fuese atractivo, tuviese glamour, porque él tenía todo eso, pero él tenía un programa de televisión que se llamaba Firing Line, y entrevistó a todo tipo de gente. Entrevistó a Mohamed Ali, entrevistó a Noam Chomsky cuando era jovencísimo, entrevistó a mucha gente y eran unas entrevistas interesantísimas. Más entrevistadores. Tampoco soy un fan yo del género de la entrevista, ni tengo mi cuarto con fotos de entrevistas. Más que yo eres en ese aspecto. He hecho muchas entrevistas y... Lo digo por si tienes ahí, oye, mira, he leído este libro y este tipo no sabía ni por dónde le venían, o en televisión... Emil Ludwig, que también te lo he citado, que tiene esta biografía, esta entrevista que termina siendo una biografía de Benito Mussolini y de muchos otros personajes. Y era un entrevistador portentoso y un reportero portentoso también, Emil Ludwig. Y no sé, la verdad es que pues debe haber muchos más. Y ejemplos de no periodistas, pues tantísimos. Tantísimos. Estamos obligados los entrevistadores a entretener, y lo digo porque este tipo de entrevistas venidos de Estados Unidos o del mundo anglosajón, tipo Late Night, ¿no? Los Jimmy Fallon y demás. No estás obligado a ser un payaso. Si no te sale ser un payaso. No lo digo por mí, pero... No me estaba refiriendo a ti. Estaba hablando en... Soy otro tipo de payaso, más Joker, que soy más de esos. Se me escucha a veces la risa por los pasillos. Sí, y es inquietante. Y el excelente. No, te lo digo porque parece que la gente, si no se entretiene, enseguida se desconecta, ¿no? Y parece que estamos obligados, o no tanto nosotros, que somos una televisión más de culto, más intelectual, esto también hay que decirlo, pero las grandes televisiones, ¿no? Las grandes audiencias, estamos obligados a mantener la atención por cada vez decir más estupideces, más salidas de tono. Las entrevistas a actrices en Estados Unidos o actores que les hacen preguntas, no sé, muy personales, pero más enfocadas quizá simplemente a copar un titular más que informar. Bueno, ahí tienes que captar la atención, obviamente. No puedes obligar a nadie a que te vea. Es decir, incluso en regímenes totalitarios con un solo pero te lo digo porque antes sola cadena de televisión. Por esa intelectualidad de antes, ¿no? La sociedad quizá era más intelectual, o al menos en general. Entiendo lo que te quiero decir. No idealices tanto el pasado, Villamor. No idealizo, sino... Ni estamos tan bien antes, ni estamos tan mal ahora. Me refiero porque antes la gente era más seria. Entonces, la gente leía una entrevista porque era importante la entrevista. La gente leía porque quería estar al día. La gente leía los periódicos. Javier, es que idealizas mucho el pasado. No estoy hablando de idealizar, es un hecho. Hoy en día la gente, tú lo has dicho antes, ni siquiera los periodistas leen los periódicos. Bueno, pero es que antes tampoco. A Ramón Pi, que es un viejo periodista con el que yo coincidí en Intereconomía y del que aprendí mucho, es uno de esos periodistas que hizo la transición, contaba una anécdota muy divertida de un periodista de la ABC de Sevilla que en una reunión de temas propuso un tema, un periodista de la vieja escuela.
y el jefe de redacción o el director, no sé quién, le dijo, fulanito, ese tema lo dimos ayer. Y él dijo, bueno, pero es que a mí me pagan para escribir en el periódico. Leer el periódico ya es tarifa aparte. Es decir, que no idealicemos a los periodistas. Vicente Talón, que estuvo en el Vespertino Pueblo, que fue una escuela de periodismo magnífica, como lo fue la Antena 3 de radio también, pues te cuenta también que había cada personaje ahí. El periodismo durante muchos años ahora tiene rango de disciplina académica. Durante muchos años no había ni siquiera una facultad de periodismo. Era gente, lo cuenta Emilio Romero, que fue director de Pueblo, llegaba gente venida de aquí y de allí y casi llegaba lo peor de cada casa. Que en parte eso lo hacía bastante romántico. Y antes la gente no tenía... Mucho humo de cigarro, mucho olor a sudor, a whisky. Pues a mí el olor a sudor no me parece nada agradable, te quiero decir. que si eso es el romanticismo, a mí yo me bajo de ese tren expreso. Pero te gusta ir con tirantes. Me gusta ir con tirantes, pero porque me parece cómodo, pero vamos, no tengo... Te gusta vestir como antaño, pero sin oler como antaño. No, yo veo... Hay gente de hogaño que huele como según todos los de antaño. Sí. Mi abuelo, que era un señor de antaño, decía mi madre que tenía un olor a Colonia Álvarez Gómez que podía seguirle el rastro por las calles de Jerez. Ya sabes que la familia de un amigo son los que no se me olvide regalarte una colonia. Nos quedan pocos minutos y sí que me gustaría que hablabas de anécdotas, que nos contaras un poco anécdotas que has vivido tú en entrevistas, momentos graciosos, incómodos, no sé... algo. Pues eso es una pregunta, me decías, ¿qué pregunta no hay que hacer? Preguntar. No, bueno, cuéntame alguna anécdota. Porque, no, pues eso, porque digo, realmente... mira, entrevistando a Pepito Pérez, pues no yo qué sé, se le ninguna. cayó un diente. No, se le escapó un gas a no sé quién en la la silla. primera entrevista que hice yo fue a Pío Moa en el Ateneo de Madrid en 2004. Y fui acompañado por otro periodista al que yo le suponía más veteranía, Andrés Rojo, buen amigo mío. Y yo la noche anterior estuve preparándome, era mi primera entrevista, y estuve preparándome la entrevista a conciencia, porque quería quedar bien delante de Andrés Rojo, que era mi redactor jefe. Y llegamos a Ateneo, íbamos en taxi, nos bajamos del taxi y me dijo Andrés, oye, ¿a quién vamos a entrevistar? Y dije, este tipo no sabe a quién vamos a entrevistar. Y esa no es la anécdota que quería contar, que la que te voy a contar tampoco es que sea nada del otro mundo, pero tú sabes que hay programas de entrevistas donde tienen una sección fija que hace unos cuestionarios Proust y hacen preguntas absurdas. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu color? Pues yo me llevaba porque pensaba que en una entrevista te tenías que llevar un y eso a Pío Moa. Y le pregunté a Pío Moa la primera... Bueno, hablamos de un libro que había publicado, que era sobre la República, y luego le hice esta especie de cuestionario y le pregunté cuál es su color favorito y él me miró con una cara de desprecio tal que no he vuelto a ir a una entrevista con una pregunta de estas chorras de cuál es tu color favorito, o a qué huelen las nubes, o... ¿A qué le hemos traído en esta casa? No sé si te lo has encontrado y se lo ha recordado o te lo ha recordado. A Pío Moa le tuve yo aquí, además me he hecho una bronca en pleno programa de televisión porque hablé de la Ley de Memoria Democrática refiriéndome a la Ley de Memoria Democrática. Pío Moa ha hecho una gran labor historiográfica en España, ahora no es el tío más simpático del mundo. Y no creo que a él le moleste que lo diga. ¿Cuál es el tipo más simpático que has entrevistado y el más antipático? O el que, digamos, más abierto o más cerrado. Cerrado podemos decir Pío Moa, no lo sé. No, Pío Moa, cuando le abierto. entrevistas de lo que quiere hablar, pues sí, es abierto. Pues no he tenido entrevisté a una tipa italiana, Borghese creo que se llamaba, había escrito un libro que había convertido al catolicismo y fíjate, me gusta tener este ajuste de cuentas. Nunca he entrevistado a una persona más desagradable que esta señora, que era pura soberbia y que después de entrevistarla, pues puse muy en duda todo lo que contaba de esa conversión suya al catolicismo, y porque no me gustó un pelo y vi que era una persona bastante desequilibrada. No he tenido grandes encontronazos haciendo entrevistas, tengo que decir. Sí que me llevan muy buenas experiencias y muy buenos amigos. Y si yo tengo una agenda de relaciones públicas, de por sí yo no soy un relaciones públicas, pero sí tengo una buena agenda a lo largo de los años y ha sido precisamente gracias al género de la entrevista. No te voy a decir que he hecho grandes amigos, sí que he hecho grandes amigos a partir de entrevistar. Por ejemplo, me hice amigo de Santiago Abascal, ahora muy en boga, pero me hice amigo de Santiago Abascal en 2004, hace ya casi 20 años. Éramos dos muchachitos de 28, 29 años y me hice amigo de él a partir de una entrevista. La entrevista me ha abierto muchas puertas y me ha dado
a conocer a mucha gente. Entonces no tengo grandes malos recuerdos, y si me preguntas por encontrazos sabría decirte muy pocos, y todo lo contrario, he tenido muy buenos momentos, y los que me quedan espero. Pues gracias por Este este ha buen sido uno momento. de ellos, aunque por una vez haya intercambiado los roles. Gracias por este buen momento, gracias a Tu Pelo por traerte. Gracias, Javier Villamor. No cambies nunca. Otro día hablaremos de esas anécdotas, Sé o tú si mismo, no los hablamos después en el sé bar. tú mismo, pero lejos. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo y proyéctate. Pero lejos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Javi. Y como siempre, gracias a ustedes. Espero que hayan aprendido, divertido, que este era un poco el objetivo de este programa, sobre todo que es fácil aprender de Gonzalo con temas de entrevistas. Ya saben qué cosas que hacer y cosas que no. Para las entrevistas, que no te he preguntado por entrevistas de trabajo, que quizá también es otro género. No soy ningún experto. En todos los trabajos he entrado por enchufe y por recomendación. No he hecho nunca un currículum. Ahí puedo ayudar muy poco. Otro día hablamos de hablar en público, si te parece. Estupendo. Y lo acompañamos con elementos con de ejemplos. recurso. Muy bien. Pues muchas Gracias, gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. A vosotros.